nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a los senadores y senadoras presentes y también al señor subsecretario de Justicia, dar las excusas a don Jaime Gajardo, que está en otra actividad, sus asesoras, subsecretario, y también del Ministerio Público. Se ha excusado el fiscal nacional, están en, Ana María, usted me confirma, están en una actividad acá en la región, pero con la PDI, con una jornada de capacitación, y saludar ahí tanto a don Ignacio Castillo como a Ana María Morales, y no sé si está Gonzalo Droguet o también. Si le parece, secretario, y para los integrantes, ayer terminamos con el último mandato de la discusión del proyecto. Perdón, Pedro. Presidente, un tema previo que no tiene que, o sea, tiene que ver con la comisión. Hoy día se va a constituir la mixta de notarios. Sí. Yo lo que quería pedirle, por favor, que no se votara hoy día, porque lamentablemente tengo agendada una entrevista con TVN a partir de las 3:30. Entonces no voy a, probablemente voy a venir. ¿La mixta? ¿Sí? Pedro, en esa misma línea, porque incluso pedimos permiso a la Cámara, a la sala para constituirnos, nos vamos a reunir solo para constituirnos. Yo lo que pediría, si alguien de su bancada puede reemplazarlo, es para todo el efecto de elegir el presidente, que el secretario nos informe cuáles son las diferencias y nos pongamos de acuerdo en una fecha de sesiones. Solo para eso tenga la tranquilidad. Yo lo que le pediría en la misma línea, Pedro, que como siempre el quórum es difícil, tienen que haber al menos 13 senadores y 13 diputados, que no tengamos el inconveniente para el solo efecto de constituirnos de ninguna... y ahí fijar el calendario de votación. Tranquilo. Entrando a la orden del día, ayer terminamos la sesión pidiéndole principalmente a los equipos de asesores del Ejecutivo, del Ministerio Público, la redacción de las indicaciones que estaban presentes, si me ayuda, la 43, 44, 45 y 49, en lo que correspondía, que dice en relación con los fiscales adjuntos que se van a cumplir funciones en la Fiscalía Supraterritorial y cómo retornan luego cuando termina esa función. Tengo entendido que hay un documento que se redactó en esa línea. Sería bueno, secretario, poder distribuirlo, hacer una pequeña lectura y le daría la palabra a Ana María para poder, o al secretario primero darle lectura y luego al Ministerio Público para abrir la discusión. Señor secretario. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días. Representante de la Fiscalía, muy buenos días. Señor subsecretario, buenos días. Señor presidente, efectivamente hemos recibido una propuesta de redacción para esos nuevos incisos que venían proponiéndose las indicaciones 43, 44 y 45 para el artículo 37 cuáter. Estos nuevos incisos tendrían la siguiente redacción. Un reglamento dictado por el fiscal nacional regulará las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño, tanto de los fiscales adjuntos de la Fiscalía Supraterritorial como de los profesionales técnicos y administrativos que trabajen en ella. Dicho reglamento regulará además el plazo de permanencia de los fiscales adjuntos, el que no podrá exceder de 5 años, renovables por una sola vez, conforme a lo dispuesto en él. Excepcionalmente, el fiscal nacional podrá renovarlo por motivos fundados por una vez adicional, por un plazo de hasta 5 años. Al término del periodo de permanencia de los fiscales adjuntos, el fiscal nacional dispondrá su regreso a su fiscalía regional de origen, si ello fuere posible, o, en caso contrario, a otra fiscalía regional, de acuerdo a las necesidades institucionales de dotación. El fiscal adjunto mantendrá las asignaciones y el grado que detentaba previo a su ingreso a la Fiscalía Supraterritorial o al grado al que hubiera ascendido durante dicho periodo conforme a las reglas generales de ascenso de la institución. Si no contare con un grado de origen, podrá ser asignado a un cargo de fiscal adjunto vacante. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público.
Sí, por su intermedio, señor presidente, explicar que esta fue efectivamente una indicación que se trabajó con el Ejecutivo y también con los asesores de los senadores que habían presentado indicaciones en este sentido. La primera parte contiene particularmente lo que es la propuesta que había trabajado el Ejecutivo precisamente en orden a establecer que fuera del reglamento asociado a las organizaciones de trabajo propiamente tal, hay un reglamento que regulará las condiciones especiales de especialización, reglas en materia de evaluación de desempeño, tanto de los fiscales supraterritoriales como de los profesionales técnicos y administrativos que trabajen en ella. Era una regla que ya se había trabajado conjuntamente por el Ministerio Público con el Ejecutivo. Sin embargo, en la segunda parte de esta propuesta, además se regula un plazo de permanencia en el cargo, de conformidad también a las indicaciones que habían sido presentadas por los senadores, que es de 5 años, renovables por una sola vez y excepcionalmente puede ser renovado por motivos fundados hasta por una vez adicional. ¿Por qué ese plazo? El plazo de 5 años es un plazo atendido también la experiencia que tenemos que hemos podido compartir con la Fiscalía Antimafia Italiana. Ellos tienen en general y recomiendan un plazo de 5 años renovables por otros 5 años más, precisamente para evitar corrupción, clientelismo, entre otras cuestiones, y además tener alguna fluidez en la carrera precisamente de los fiscales que se especialicen en ella. Es decir, no resulta aconsejable, nos plantean ellos, tener fiscales que se dediquen a la temática de crimen organizado y alta complejidad en la Fiscalía Supraterritorial toda su vida, digamos, de fiscal, ¿ya? Es aconsejable tener renovación precisamente por las razones que señalé y el plazo de 5 años nos pareció de 5 años renovable y excepcionalmente hasta por una sola vez rescataba adecuadamente esa experiencia. El inciso segundo lo que establece es también qué ocurre con los cargos de los fiscales adjuntos supraterritoriales en tanto se desempeñan en él. Esta regla replica lo que actualmente existe en nuestra Fiscalía Nacional a propósito de los cargos de jefatura. En los cargos de jefatura, pensemos en una fiscalía local, se le asigna un cargo en tanto tenga la confianza del fiscal regional, pero conserva su cargo de origen. Y por lo tanto lo que hacemos acá es replicar la misma regla y estableciendo que además esta situación no le perjudicará en los censos en tanto en el grado de origen. Y también establece la regla de aquel que no tiene el grado de origen, esto pensando que los fiscales supraterritorial van a ser convocados por un concurso público y por lo tanto también podrían venir de afuera de la institución. Y en esos casos no habrá cargo de origen al cual retornen. Entonces se establece una regla que en aquellos casos podrá serle asignado un cargo vacante de acuerdo a las reglas generales. Ignacio. Ignacio. Escuchemos un poquito, Claudia, al Ejecutivo o al Ministerio y luego abro la... Sí, por su intervención, señor presidente, tal como indicaba la Fiscalía, este refundido, ¿no es verdad?, se hace cargo de ambas, en realidad de 3 indicaciones. La primera reproduce lo que se había trabajado con el propio Ministerio Público, el Ejecutivo presentó, que nos parece mantiene ese grado de flexibilidad, disponiendo que será el reglamento el que debe fijar las condiciones, pero al mismo tiempo fija en el inciso segundo y recoge las indicaciones en el sentido de fijar un tiempo. Y en eso, tal como indicaba por su intervención el presidente del Ministerio Público, se está recogiendo la experiencia comparada en esta materia. Muchas gracias. Ahora ofrezco la palabra a Claudia, Pedro, Luz. Abrimos la discusión. Sí, gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo, a los representantes del Ministerio Público, a la Secretaría y a todos, asesores y asesoras, y los senadores, por cierto. Quisiera 2 cosas. Uno, preguntar en relación a las indicaciones que estamos viendo. O sea, esta es una propuesta para, entiendo, si no mal entiendo, resolver la indicación 43, 44 y 45, no solo la de los senadores de Urresti y Ebensperger, sino que también incluyendo la del Ejecutivo. Desde ese punto de vista, consulto por 2 cositas. Uno, que tiene que ver con que al menos la indicación de la senadora Ebensperger originalmente incluía como criterios en la evaluación el tema de la probidad y la disciplina, que a mí me parece importante seguir consignando. Por tanto, ¿por qué
no se consideró en la propuesta que tenemos ahora. Y lo segundo es consultar. Yo estoy de acuerdo, creo que si no recuerdo mal, antes del receso estuvimos varias veces conversando lo importante que tuvieran un periodo acotado los fiscales de la supraterritorial, pero no tan corto porque también efectivamente perdíamos una capacidad al muy breve plazo. Entonces me parece bien la propuesta de 5 años, renovable por una sola vez también, pero aquí se agrega una segunda renovación excepcional, por lo tanto, pudieran haber fiscales en la supraterritorial que sumarían 15 años. Entonces, ¿cuál sería el motivo para esta última también? ¿Cuál es el argumento? Muchas gracias, Claudia. Lo que le pediría ahí, usted hizo una pregunta y el otro una propuesta, que es principalmente dos variables que utilizaba la senadora en la 44, que en la evaluación de desempeño es probidad y disciplina como un elemento, yo creo que sería importante. Yo creo que son criterios objetivos que es importante poder consignarlo. Pedro, luego Luz. Gracias, presidente. En la misma línea de la senadora Pascual, aclarar si lo que está planteando acá esta indicación son 10 o 15 años, porque pareciera, la redacción es bastante confusa, pero si uno la lee con detención parece ser 15 años. En esto mismo, una pregunta de carácter práctico, porque aquí lo que se dice es que uno no puede estar más de 10 años. Técnicamente, un fiscal que estuvo 10 años no puede nunca más volver a la supraterritorial o puede esperar un periodo de 5 años para volver. Es un tema que habría que resolver, o puede esperar, no sé, que pase un año y volver el enfriamiento de un año o de un periodo. O sea, aquí se está pensando que aquellos fiscales que cumplen los 5 o los 10 años en la supra no vuelven nunca más o tienen un periodo de enfriamiento, como dice el senador Durresti. Lo segundo, un tema que es más de ingeniería de detalle, que me gustaría que por su intermedio el Ministerio Público lo pudiera explicar. Porque aquí señala que el fiscal que está destinado a la supraterritorial, al momento de terminar el periodo de la supraterritorial, vuelve al grado que tenía y con los ascensos que le correspondieran. Y de renglón seguido dice, si no tuviera un grado de origen para ser asignado a un fiscal vacante, que nos pueden explicar en qué situación un fiscal estaría en esta situación, porque tiendo a pensar que no tendríamos, conforme al perfil que se está pensando en la supraterritorial, ningún fiscal que no tenga asignado un grado. Entonces, explicar esa situación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Luz. Gracias, presidente. En el mismo sentido, estoy de acuerdo con los 5 años. Creo que la ley tiene que establecerle algunos criterios al fiscal nacional para la renovación de 5 años, ¿no es cierto? A mí me parece que los objetivos son los que hemos puesto en la indicación, la probidad, la disciplina en el ejercicio de su función, el cumplimiento de la instrucción, en fin, y el rendimiento en la persecución penal. A mí me pasa que una renovación ya es harto tiempo, son 10 años. Yo no estoy disponible para esta norma excepcional de una segunda renovación que permitiría que estuviera 15 años. Porque efectivamente algo decía también el senador Durresti y los senadores Araya y Pascual. El profesional que elija al fiscal nacional que va a sacar de una fiscalía regional, un fiscal adjunto, para llevarlo a la supra, ¿no es cierto?, lo va a elegir por sus condiciones. Por lo tanto, estamos vistiendo un santo para desvestir otro. Esos otros son las regiones, donde tienes menos profesionales, donde es más difícil llenar las vacantes. En segundo término, o adicionalmente, ese profesional se va a ir feliz porque se va a ir seguramente con mejores condiciones por estos 5 o 10 años que esté ahí. Esto va a crear una suerte, ¿no es cierto?, de competencia dentro de los fiscales adjuntos, porque claramente todos van a querer optar a la Fiscalía Supraterritorial y que los elijan. Entonces, con 15 años es muy poca la posibilidad de que ojalá todos los fiscales adjuntos pasaran por la Supra. Yo entiendo que la Supra tiene una finalidad y que es la formación y la capacitación y la especialización en crimen organizado. Pero, vuelvo a decir, no creo que sea, no puede ser a costa de las fiscalías regionales. Sobre todo, y insisto en esto porque es una verdad innegable, aquellas de las zonas extremas en que se hace muy difícil contar con profesionales. Ahora, dicho lo anterior, también en las zonas extremas, al igual que en la metropolitana, probablemente en las zonas extremas del norte,
es donde hay más crimen organizado, donde están establecidos, por donde ingresan. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en cubrir ambas. Que tengamos una suprapotente, pero que esto no signifique que se haga a costa de desmantelar las fiscalías regionales. Estoy de acuerdo también que acá nada se dice respecto al periodo de enfriamiento, es decir, si decidimos que sean 10 o se acoge la propuesta y son 15, va a volver un año a su fiscalía y al año siguiente el fiscal lo puede volver a llamar de nuevo. Pareciera que hay que sí, de acuerdo cómo está la redacción. Eso. Y estoy de acuerdo que el grado de origen vuelve al grado de origen en su fiscalía original o en otra, con toda la carrera funcionaria que haya pasado de por medio. Gracias. Gracias. Yo agradezco la reacción porque creo que más allá de precisiones está bien construido el desarrollo y tenemos que agregar o retirar algunos aspectos. En lo primero, yo en el punto final, seguido final del primer inciso, tampoco estoy de acuerdo en la renovación excepcional porque estamos proyectando con eso un fiscal de 15 años y creo que es un tiempo más que suficiente, incluso excede a un propio fiscal nacional. Y yo creo, sumado a las últimas argumentaciones de los senadores, ese fiscal que tomó experiencia es importante que retorne a su región o al lugar donde está. Yo, en principio, propondría eliminar, desde el punto de vista de reacción, eliminar esa excepcionalidad, porque es una doble excepción, en definitiva, excepción. En segundo, creo que también hay bastante consenso en que es importante consignar en las materias del reglamento, consignar, secretario, para que nos vaya ayudando ahí, los argumentos que se tuvieron en la indicación 44, que dicen principalmente probidad, disciplina y rendimiento en la persecución, que son elementos objetivos y que incluso creo que en última instancia, cuando revisemos el proyecto en todo su conjunto, son elementos objetivos que uno tiene que utilizar en las distintas evaluaciones, que debieran ser los elementos a considerar para distintas instancias. Creo que, no sé si nos quedamos cortos o lo redactamos de la misma manera, pero estoy de acuerdo con probidad, obviamente, disciplina y rendimiento en la persecución son elementos que pasan el rasero de objetividad y que nos ayudan. Entonces, también plantearía incorporarlos. Y tercero, creo que lo que sí no está resuelto no se desprende de la redacción y debemos consignarlo. ¿Qué es lo que sucede con la persona que ha tenido las dos evaluaciones, 5 años, renovado por 5 años, entendiendo que no vamos a tener la última excepcional? ¿Cuánto tiempo tiene que estar fuera para volver? Que no sea una situación de que te enfrías un solo año. O sea, yo creo que tenemos que entender si tal vez son 5 años, dejarlo objetivamente para que no se traduzca en un vacío. Pedirle ahí también al Ministerio Público cómo entenderlo. Yo creo que entiendo que por lo menos es un periodo, es decir, 5 años para efectos de luego volver. Y por último, Pedro hacía una referencia particularmente cuando en el segundo inciso, que creo que también está bien logrado, tú vas a un mejor grado en tanto ejerces la Fiscalía Supraterritorial, vuelves luego a tu grado que te correspondía, acumulas la antigüedad, pero no vas a conservar el sueldo o el grado porque sería saltarse la carrera. Es cuando ustedes dicen el fiscal adjunto mantendrá las asignaciones y el grado que ostentaba previo a su ingreso a la Fiscalía Supraterritorial o al grado a que hubiera ascendido durante dicho periodo conforme a las reglas generales. Si no contare con un grado de origen, podrá ser asignado a un cargo de fiscal adjunto. Me gustaría ese último punto explicarlo de mejor manera para que no tengamos incertidumbre, pero me gustaría que situáramos más la discusión en esos 4 puntos para que nos ayuden también los equipos técnicos a la redacción. Tengo una pregunta que se me... Luz. Y luego Ignacio. Gracias, presidente. En la indicación 44 de mi autoría, estos criterios y el que el reglamento estableciera una evaluación especial de desempeño incluía estos criterios de probidad,
disciplina y en el ejercicio de funciones y la persecución penal, la evaluación especial hacía referencia a la renovación. En la redacción pareciera que la evaluación normal que debe hacerse a los funcionarios queda entregada al reglamento y ahí se van a regular las condiciones. Yo desconozco cuál es el sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios de todos en el Ministerio Público. Si existe, ¿por qué, salvo para el caso de la renovación, esta debiera ser distinto para los funcionarios de la Supra? Debiera ser la misma para todos los funcionarios. Y esta evaluación especial, por la naturaleza del cargo, debiera ser para la renovación, debiera ser el fundamento que haga el fiscal para la renovación de los 5 años. No pueden considerarse estos funcionarios, aún por la naturaleza, de alguna manera funcionarios privilegiados por sobre el resto. Luz, para darle inmediatamente la palabra a Claudia, por eso le pedía en el secretario que nos ayudara en la revisión global, porque creo que nosotros tenemos que establecer, obviamente, esta es la fiscalía especializada de élite que estamos construyéndola, pero no está fuera del sistema, Además, la gran mayoría de esos fiscales de la supraterritorial van a volver a los 5 o a los 10 años, van a volver a fiscales adjuntos, entonces no tenemos que generar una discriminación. Ahí le pido, secretario, que principalmente estemos atentos en eso para efectos de, cuando votemos el proyecto en general, en la última revisión, sea articulada esa revisión y no establezcamos condiciones especialísimas y particulares para uno en desmedro de otro. Claudia y luego Ignacio. Sí, gracias, presidente. Yo también vinculado a lo que es la última intervención de la senadora Bensperger, creo que efectivamente en la nueva propuesta, como no solo se nombra a los fiscales que van a integrar la supraterritorial, sino que también a los profesionales técnicos y administrativos, se eliminaron esta referencia a probidad, etcétera, porque obviamente rendimiento penal no se le puede pedir al administrativo, es obvio, digamos, ¿no? Pero creo que como la norma general, si no me equivoco, al menos en la ley del Ministerio Público, el artículo 78, los fiscales y funcionarios del Ministerio Público serán evaluados de acuerdo a normas de reglamento que dictará el fiscal nacional, establecerá mecanismo público y objetivo de evaluación y reclamación, y los criterios de evaluación deberán considerar a lo menos el cumplimiento de metas establecido y calidad del trabajo realizado. Eso debiera ser la norma para todos, y yo comparto lo que dice la senadora Bensperger, que estos 3 criterios de evaluación especial sea para la renovación de los fiscales específicamente y no del resto de los funcionarios que son nombrados en la primera parte de esta, o sea, en este primer inciso, digamos, de esta nueva propuesta que nos trae. Muchas gracias, presidente. Presidente, aprovecho desde luego de saludar a los honorables senadores y senadoras que nos acompañan en la comisión. Presidente, el único sentido de presentar esta propuesta de indicación era básicamente, por así decirlo, alivianar, ¿cierto?, la carga normativa en términos de que primero iba a haber un reglamento respecto de la evaluación y luego se iba a regular específicamente el tema de la reincorporación, por así decirlo, de los fiscales que dejaron de ser supra y que vuelven a su... Y por lo mismo, entonces, la adición a ciertos criterios que desde luego son, entre otros, como por ejemplo los que se mencionaba en la indicación del honorable senador Bensperger, nos parece que son perfectamente incorporables, ¿cierto? Y de la misma manera, creemos nosotros, y esto creo que es importante para lo último que señalaba por su intermedio, presidente, la honorable senadora Pascual, también dentro de la idea de la propuesta de esto era enmarcarlo dentro de un contexto mayor. O sea, hoy día el Ministerio Público tiene un reglamento de evaluación del personal y tiene un reglamento de evaluación de los fiscales que desde luego precisamente esto se incorporaría a ello, y obviamente que los criterios específicos que plantea la honorable, o que planteaba en su indicación la honorable senadora Bensperger, estarían incorporados dentro de esta evaluación específica de los fiscales de la Supra y que desde luego va a tener incidencia respecto del tema de la renovación, que es el único supuesto excepcional que se da en el caso del Ministerio Público. El resto del Ministerio Público no tiene esa excepcionalidad de renovación periódica. Por lo tanto, nosotros creíamos que eso efectivamente iba a quedar, por así decirlo, en el reglamento. Ahora, si el legislador quiere dejarlo explícitamente en la norma, también es una muy buena alternativa.
Sobre la cuestión de los 15 años, yo creo que este es un punto esencial. En principio, señor presidente, nosotros no tenemos, desde luego, ninguna, y no podríamos tenerlo, ¿cierto? Es una decisión del legislador. Sé que efectivamente elimina esa expresión que dice excepcionalmente hasta por una única vez. Solamente decir que la única razón de por qué se pensó en eso y que dice hasta por otros 5 años más, es decir, podría ser menos, y lo es excepcionalmente, porque en principio nosotros estamos, de hecho, por ejemplo, el modelo italiano dice 5 y 5, o sea, la Dirección Nacional Antimafia tiene 5 con una prórroga de 5 años. Ahora, el problema es que estas son causas las causas que va a llevar la Fiscalía Supraterritorial son causas que son complejas, muchas veces de investigación que se toman tiempo, y que por tanto podría pasar excepcionalmente que un fiscal supraterritorial, por ejemplo, tenga una causa realmente muy importante y que eventualmente el cumplimiento de los 10 años implicara, por ejemplo, alguna fase donde su permanencia sea, a pesar de que igual podría estarlo, pero generaría algún nivel de, por así decirlo, de revuelo en términos de que vuelva a su fiscalía de origen y que se lo presten de nuevo a la Fiscalía Supraterritorial. Pero podría ser que estuviese, por ejemplo, empezando el juicio, un juicio oral que va a durar, no sé, un año y medio, y que por tanto en ese caso el fiscal excepcionalmente diga, ¿para qué lo voy a cortar a los 10 años? Si me permite la expresión coloquial, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a cortar a los 10 años? Le permito quedarse hasta el cierre del juicio y eso será 1 año y medio, 2 años, bueno, y a partir de ahí entonces se hace, pero en ningún caso nunca más de ese periodo. Esa era la razón que había. O sea, la razón que había es que, dada la complejidad de la función del ejercicio de la persecución penal, podía darse el caso de que un fiscal supra a los 8 años tuviese un juicio oral que eventualmente pudiese a los 9 durar 1 año. Una pequeña interrupción que me pide la senadora. Presidente, yo creo que lo que dice Ignacio puede ser atendible, pero siempre las excepciones se vuelven la regla general. ¿Ah? Y hoy día, a lo mejor lo que usted dice va a ser el criterio de este fiscal, cuando haya otro no sabemos. Es razonable lo que usted dice, pero en ese caso, si la Fiscalía, presidente, insistiera en esta excepcionalidad, yo entonces me iría por el plazo propuesto por el senador Durresti, que sean 4 años, renovable por 4 y excepcionalmente 4 más. Y ahí ya bajas a 12 y no son 15. Eso. Sí, pero yo creo, en algún momento nosotros discutíamos el 4 y 4 para tratar de enlazarlo con el periodo de 8 que es de los fiscales nacionales. Pero como no van a quedar simétricos, porque claramente vamos a partir con un fiscal, en el mejor de los casos, vamos a crear esta fiscalía cuando le resten 5 años o 4 años y fracción al fiscal Valencia, vamos a desacompasarlo. A mí me parece 5 y 5, pero no la excepcionalidad. Yo ahí, perdona Ignacio la interrupción, creo que es materia también de evaluación del Ministerio Público, no estaba ni en el fortalecimiento ni en este proyecto, la prolongación ad eternum de los juicios. Y eso yo creo que es una mala práctica del propio Ministerio y también de las defensas. He sabido y escuchado que muchas de las defensas dilatan porque se mueren los testigos, se olvidan, a veces los funcionarios públicos, carabineros, otros funcionarios que tienen que declarar, los trasladan de ciudad y se lleva a un imposible. Y creo que el juicio oral, y permítame aquí también una reflexión más global del sistema, que era como la instancia perfecta en que un juicio oral, como su nombre lo indica, con transparencia, las partes exponían sus argumentaciones y se resolvía, ha sido hoy día la excepción y muchas veces el juicio oral ya llega tan tardío que han fallecido, han muerto, se han trasladado, han entrado en un estado de olvido, a veces por vejez o con otras condiciones, las personas. Entonces ya lo que fue uno de los objetivos de la reforma es de establecer inmediatez, establecer transparencia. A veces cuando tú te demoras 5 años, por lo complejo que sea, no, la justicia cuando tarda no es justicia. Entonces, yo más bien, colegas, no obstante, gracias Luz por la referencia a la norma, yo me inclinaría por lo de 5 y 5, pero nada más, porque también un fiscal supraterritorial tendrá que tener una capacidad y el día de mañana tenemos que ver algunas normas tal vez procesales para decirme, bueno, acoto y evito que la contraparte, la defensa,
vía recursiva. Pedro, yo creo que tú contabas en algún momento las fórmulas de suspender las audiencias que te llevan hasta un imposible y que te cansa a los testigos. Solo lo digo por casos de cuando los carabineros son testigos de una determinada actuación, ese carabinero después lo trasladaron de ciudad y hoy día tenemos lo telemático, pero se hace imposible continuar un juicio que ocurrió, hechos que ocurrieron anteriores. Entonces, yo más bien me mantengo con la sugerencia, al menos en esto de que sea 5 y 5 renovables, no la excepción, para que no sea excepción, y con instancias que mejoraremos procesalmente después. Y inmediatamente, senadores, me han pedido la palabra, yo lo que quería es que nos situemos, no he escuchado todavía el argumento de Pedro Araya de qué es lo que pasa con el enfriamiento, cuánto tiempo hay que estar afuera para volver a postular, y particularmente la referencia... Pedro, tú también habías hecho esa pregunta, al grado de origen, ¿cómo se vuelve eso? Les pediría precisión en eso para situar en ese contexto las 4 inquietudes. Sí, Pedro, tienes razón. Sobre eso, ¿qué? Sobre tiempo. Sí, gracias, presidente. Yo quiero también manifestar que creo que es mejor quedar sin la última excepcionalidad, puesto que también tenemos que dar una señal de que la institución va a seguir funcionando independiente de quién encabece la causa, digamos, en este caso. Creo que hablaría muy mal que se perdiera un juicio, fuera cual fuera la investigación, producto del cambio fiscal porque se le cumplieron los 10 años, por ejemplo. O sea, tendría que estar el traspaso del conocimiento a quien siguiera para llevar también con la suficiente sustentación el caso y poder tener el rendimiento penal esperado, digamos. Lo digo porque si no, efectivamente, incentivos perversos pueden haber en todos los ámbitos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor si es 4 o es 5, pero se renueva una pura vez y punto. Eso. Gracias, presidente. A ver, sobre lo último que dijo Ignacio Castillo, yo creo que la Fiscalía tiene un punto con el tema, porque efectivamente la realidad práctica puede ocurrir, sobre todo los juicios complejos, que puedan tener juicios que duren 3, 4 años. De hecho, cuando nosotros discutimos las reformas post-COVID, conversando con algunos jueces orales de Santiago, ellos me comentaban que habían tenido juicios que duraron 3, 4 años y tienen algunos juicios programados que pueden durar hasta 3, 4 años. Entonces, claro, puede ocurrir la situación de que un fiscal supraterritorial comience una investigación y en la mitad del juicio oral tiene que salir. Y aun cuando puede existir transferencia de conocimiento, que le pueden explicar al fiscal que viene, el que mejor conoce la causa es el que ha hecho la investigación. Entonces, en ese sentido, lo que probablemente podría buscarse una solución intermedia, que esa prórroga se le pudiera dar al fiscal en el evento que esté en el proceso de un juicio oral y solo por la duración del juicio oral. Porque creo que efectivamente hay un punto con la Fiscalía de que se puede producir un problema si uno saca un fiscal en la mitad de un juicio, sobre todo juicios que duran 2, 3 años. O sea, y todos hemos sido abogados y sabemos que cuando nos toca hacernos cargo de un juicio que ya partió, no siempre se conoce al detalle o al dedillo qué es lo que fue pasando, porque si no en la práctica lo que ocurriría es que la Fiscalía tendría que empezar a destinar probablemente, sabiendo que ese fiscal va a terminar, otro fiscal a estar anexo, se pierde capacidad operativa también. Entonces, esa parece una fórmula de salida. Presidente, sí, efectivamente la Fiscalía tiene un punto, pero yo creo que usted también tiene uno, y es que esto hay que verlo en su conjunto, ¿no es cierto? Y cómo no es un incentivo perverso. Porque este fiscal, que ya estuvo 10 años y que se tiene que volver a un grado más bajo, puede también hacer querer él hacer durar el juicio para no... Exactamente, y al final es como tú, con este incentivo, total, como alargo el juicio porque me van a obligar a estar aquí 5 años más ganando esto y no tengo que volver a mi fiscalía de origen. ¿Cómo manejamos esas dos cosas? De que no se alarguen artificialmente, ¿no es cierto?, pidiendo aumento de plazo de la investigación y todas las facultades que tienen y que son muchas. Y que vemos, ¿no es cierto?, muchas veces incluso con los casos políticos, cómo se alargan excesivamente para estar en la televisión, ni siquiera con un interés político, es un interés de ciertos fiscales que no son del todo buenos fiscales porque les interesa estar a ellos en visibilidad. ¿Cómo hacemos que este fiscal, que sabe que tiene que volver, no quiera alargar artificialmente un juicio para mantener ese sueldo 5 años más?
Sí, si me permite, por su intermedio, señor presidente, lo que quería aclarar era lo relativo a los casos en los cuales no contare con grado de origen. ¿En qué estábamos pensando? Era como esto, la convocatoria de los fiscales adjuntos siempre se hace por concurso público. Puede ser que se trate de personas que vengan no del servicio. Es decir, que se trate de fiscales adjuntos que puedan tener una excelente experiencia fuera de la institución, en instituciones públicas, y que postulen al cargo y efectivamente sean nombrados fiscales adjuntos supraterritoriales, y en ese caso no van a tener grado de origen. ¿Ah? Entonces aquí lo que se establece una regla para eventualmente salvaguardar esos casos, de que podrá ser nombrado en cargos vacantes que existan, pero de todas maneras es una facultad del fiscal nacional y pudieran no existir esos cargos, pero es precisamente para no perder esos buenos profesionales que son externos y que nosotros queremos fomentar también la participación de buenos litigantes externos. Creemos que hay experiencia súper interesante en el Consejo de Defensa del Estado, en el Servicio de Impuesto Interno, en la UAF, que eventualmente podría atraer buenos candidatos también, y en esos casos se verá la situación si es posible de, terminado el periodo de 5 o 10 años, que puedan retornar a un cargo vacante. Y lo segundo que quería plantear es lo relativo al denominado periodo de enfriamiento. Nosotros también estamos de acuerdo con que se regule una suerte de periodo de enfriamiento que, de hecho, pensamos, homologando los periodos anteriores, que pueden ser 5 años de enfriamiento, digamos, en el cual eventualmente pueda volver a integrar... Ana María, que en eso es bueno la fijación y los plazos. Si nosotros estamos trabajando con 5 años, yo le pediría también al secretario y a nuestros equipos que nos han ayudado en la redacción que debiéramos verbalizarlo en alguna parte, de señalar, no sé cómo podemos hacerlo, sin perjuicio de eso, que podemos trabajarlo y lo votamos el texto afinado, que quede consignado eso, que la renovación o la nueva nominación para fiscal regional de la supraterritorial tendrá que esperar al menos un periodo de 5 años a hacerlo. ¿Estaríamos más o menos de acuerdo en eso como criterio? Yo creo que no. Sí, ya. Senador, si me permite, lo que pasa es que trabajamos rápidamente una propuesta con el Ministerio de Justicia en ese sentido, del siguiente tenor. Luego de... Ana María, que solo un tema conversaba con Ignacio y también lo propongo a los colegas. Como hay 4 aspectos que fijamos la litis sobre la discusión. Creo que son importantes porque más o menos yo le pediría a la Secretaría que tal vez nos redactara, y a nuestro equipo que nos redactaran alternativas con la modificación, y lo votamos al inicio de la próxima sesión y pasamos ahora a el resto de artículos porque esto es muy importante, no tenemos que equivocarnos, creo que el debate ha sido bueno, pero tenemos que votar texto redactado. Entonces, quiero terminar la discusión de esto de los conceptos para mandatar a la Secretaría y al Ejecutivo que nos redacte, y lo votamos al comienzo de la próxima sesión ya con texto redactado, y agotamos ahora la discusión. Y después fijamos los criterios políticos de con qué plazo. Entonces, les pediría que para que termináramos, hablamos más o menos la situación de la renovación excepcional. Usted se está pronunciando sobre el periodo de enfriamiento. Estaba, creo que aclarado, Pedro, tu consulta de al grado que se vuelve, y me gustaría el último punto despachar, que era la indicación de Luz en los criterios para que eso, pero también ver en la arquitectura Sí, pero por eso, Ignacio, que ayúdanos con eso también para que mandatemos a nuestros redactores a Absolutamente de acuerdo por parte del Ministerio Público en incorporar esos criterios como criterios, por así decirlo, orientadores respecto a lo que tiene que ver con el reglamento, y vincularlo más estrechamente al tema de la renovación de los fiscales. Porque entre otros casos, tanto los funcionarios como los fiscales van a estar igual sujetos al plan general del Ministerio Público de Evaluación, obvio. Último punto que se vincula con esto, pero no directamente. Cuando tú traes a un fiscal supraterritorial, volvamos a la típica ejemplo que ponemos, Fiscalía de Antofagasta, tú traes, ¿cómo provees durante los 5 años, eventualmente los 10 años, esa suplencia? Luz, lo comentábamos principalmente en las fiscalías pequeñas, regionales, sacar, si son 2 buenos investigadores especializados que se los traen a esta fiscalía supraterritorial, muy bien por la fiscalía supraterritorial, pero horrible por
la fiscalía regional, donde te sacan dos buenos fiscales, puede ser un detrimento. ¿Cómo es el reemplazo? Y también, no sé si queda en esta norma, pero ¿cómo vislumbramos esa situación? Sí, por su intermedio, señor presidente, respondiendo a la pregunta, efectivamente lo que ocurre en la práctica es que se generan las suplencias en las fiscalías de origen en tanto ostenten el grado de fiscal jefe o en este caso de fiscal adjunto en la fiscalía supraterritorial, y esa es la única forma, lamentablemente, que tenemos para conservar los grados de origen, ¿ya? Y en este sentido, recordemos que vamos a tener 34 cargos de fiscales adjuntos supraterritoriales que van a venir de las distintas fiscalías o de afuera, y en ese caso lo que se hace es que se genera la suplencia en las fiscalías de origen en tanto se ostente dicho cargo, y por lo tanto lo que ocurre en la práctica es que un abogado asistente, que usualmente es el próximo, digamos, en la carrera, asume ese cargo de fiscal adjunto en tanto de manera suplente, en tanto el fiscal adjunto ejerza la jefatura respectiva. Y de todas maneras son situaciones que son bastante apetecidas por los fiscales, perdón, por los abogados asistentes, en tanto también les genera formación para los procesos luego de postulación, propiamente tal. Y a su vez el abogado asistente también, digamos, para no perder la potencia de la fiscalía, y esos abogados que normalmente son los que hacen las veces de abogado asistente adquieren experiencia que luego les permite concursar en los concursos y es un proceso de... Exactamente. Bueno, eso es lo importante, que en definitiva sea un funcionamiento, y creo que también hay consenso, que no signifique si bien es una fiscalía especializada, una fiscalía nueva, con buenos grados, sea un ascenso, pero también luego se mueva dinámicamente, que como dicen, ese abogado legítimamente quiera y le permita hacer el tiraje. ¿Le parece, colega, que dejemos pendiente la redacción final para votación por parte de nuestros equipos de asesor y el Ejecutivo, y pasamos, secretario, a la siguiente ya en votación, que son de más fácil despacho? Perfecto. Gracias, presidente. Señor presidente, sus señorías tienen que dirigirse a la página 37 de nuestro comparado. Ahí en la página 37 figura la indicación 51, que fue retirada en sesión anterior, pero aparecen también las 52 y las 53. Estas indicaciones van al artículo 37 septies, que es el que establece los requisitos para ser designado fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. La indicación 52, entonces, es la que hay que revisar. Esta indicación es del senador Soraraya, incide en la letra D de los requisitos. La letra D dice: contar con estudios de especialización en asuntos penales. El senador Soraraya propone en su indicación 52 agregar una oración final que dice: se entenderá por estudios especializados aquellos realizados en universidades, academias o institutos y que sean conducentes a un grado académico reconocido en Chile. Pedro. Presidente, esto es para darle un borde o un contorno y que se entienda qué son los estudios de especialización en asuntos penales, que en el fondo que sea a través de universidades o institutos que conduzcan a un grado reconocido en Chile, de forma tal de evitar que alguien llegue con un certificado de que pasó por el curso en XX y es especialista, un diplomado. Entonces, que esa es la idea. Esto además está regulado el Ministerio de Educación, etcétera. Es para darle un borde a que se entiende. Se ofrece la palabra. Luz. Presidente, yo tengo dudas con esta exigencia. Me parece importantísima la educación, no lo dudo. Pero también me parece muy importante la práctica y la experiencia. Y lo conversamos muchas veces en el proyecto de fortalecimiento. O sea, a lo mejor hay un fiscal regional o un ex fiscal regional que pueda participar en esto, y veíamos lo difícil que era primero, porque no habían recursos en las fiscalías para capacitación, pero particularmente por tiempo. Yo no veo cuándo un fiscal regional o incluso alguien, o un fiscal adjunto, o un fiscal de una fiscalía comunal, tenga de verdad tiempo para estudiar en algo
que es mucho más exigente, como estos cursos especializados a la conducción de un grado, que o ejercer un magíster o hacer un doctorado, no hay otros. A mí de verdad me parece que cuando hemos hablado de que es un personaje, o sea, que no un personaje, que esta persona va a ser de confianza del fiscal, yo creo que uno un poco tiene que darle la confianza a través de la ley, que el fiscal va a saber elegir correctamente, no va a elegir probablemente a un civilista para ser fiscal jefe de la supraterritorial. Pero a lo mejor elige a un fiscal que lleva 20 años como fiscal, o a un ex defensor que ejerció 20 años el cargo, que por el ejercicio de sus cargos o por falta de recursos no pudieron hacer un grado, no pudieron estudiar o hacer un grado académico, pero eso no significa que sean ignorantes o que puedan ser mejores o peores jefes de una fiscalía supraterritorial. Vuelvo a decir, a mí me complica mucho cuando se ningunea la experiencia. Entonces, acá estamos con un cargo de confianza. Yo supongo que el fiscal nacional, para nombrar una persona, lo va a hacer correctamente porque él se está jugando su cabeza. Acá, al ser de su confianza, al deber rendir cuenta, cuando rinda cuenta de todo el resto, pero especialmente la supraterritorial, que es de confianza, que no es nombrado por un concurso, no creo que el fiscal nacional vaya a nombrar a alguien que no tenga las competencias para ello. Y el que sea un doctor en Derecho Penal, perdón, no te asegura que pueda realizar un buen trabajo en la práctica. Puede ser incluso extremadamente académico. Bueno, no estoy de acuerdo, ya dije. Gracias, presidente. A ver, primero recordar que el requisito para el cargo fiscal jefa supraterritorial, y rebatirle a la senadora Bensperger que lo que se hizo acá es un mix, porque la indicación que, o sea, el artículo que está aprobado, lo primero que pide son estudios. Lo que dice esta indicación es coloquemos un contorno, qué tipo de estudio, porque no es lo mismo una persona que tiene un diplomado, un doctorado, un magíster, versus alguien que llegue con un certificado que diga estudié Derecho Penal en XX que nadie conoce. Entonces lo que está diciendo es que esto se rija por las normas que se tienen hoy día, entiendo que es el Ministerio de Educación, respecto de qué se entiende por este tipo de estudios. Y a renglón seguido viene lo que plantea la senadora Bensperger, que es el mix de la experiencia, porque le piden, además de los estudios, la letra E pide contar con experiencia relevante en litigación a lo menos 5 años, y en una indicación que me parece adecuada, que es la de la senadora Pascual, que esto sea específicamente en temas penales. Entonces, lo que se está haciendo, dada la importancia del supraterritorial, es un mix de requisitos, no es simplemente decir es la pura confianza, sino que además le estamos diciendo es de confianza, pero tiene que tener cierto perfil. El problema es que el tema de los estudios ya quedó aprobado. La indicación 52 lo que apunta es a colocarle contorno de qué tipo de estudio. Y el tema de la experiencia es que la 53, la letra E se refiere a la experiencia que se pide. No es que te estén exigiendo, es que si tú los presentas, tienen que ser acreditados. Creo que eso es lo que tú señalas. Exactamente. Pues, solo Luz por un... No, pero... Luz. Independiente que... voy a poner la 52, pero me gustaría que leyéramos, Claudia, y la tuya la 53, que entendiéramos cómo quedaría la norma si reconocemos las dos indicaciones de los senadores, cómo quedarían los requisitos. Leámoslo de corrida. Gracias, presidente. Solo para hacer presente a sus señorías que los grados académicos son licenciado, magíster, doctorado. El diplomado no es un grado académico. A ver, yo le pediría al secretario que nos ayudara si la redacción, antes de votar la indicación en particular, la 53 y 54, la 52 y 53, cómo quedarían los requisitos si se incorporaran las dos, creo que bien intencionada sugerencia de los senadores. Señor presidente. No, que todavía no, espéreme un poco.
Es que, señor presidente, si se agregara, si se aprobara la indicación 52 del senador Soraraya, la letra D quedaría del siguiente tenor: D, contar con estudios de especialización en asuntos penales. Se entenderá por estudios especializados aquellos realizados en universidades, academias o institutos y que sean conducentes a un grado académico reconocido en Chile. En el caso de la letra E, si se aprobara la indicación de la senadora Sora Pascual, diría: contar con experiencia relevante en litigación en asuntos penales relacionados con crimen organizado o alta complejidad. Se entenderá por experiencia relevante en litigación el haberse dedicado durante al menos 5 años a la preparación y tramitación de juicios en materia penal, teniendo en ello una responsabilidad principal. Ya, sí, lo que quería era leer, porque en definitiva nosotros estamos buscando, creo que hay consenso, un alto nivel de especialización, vamos a estar sobre el fiscal nacional a quienes designen. Disculpa, no entiendo la indicación de la senadora. Sí, pero esperemos en su mérito para verla. Si yo simplemente, Luz, quería que se leyeran todos porque son el conjunto, el perfil de las personas que se van a designar. Ana María, y luego voy a poner en votación la 52, pero quería verla en el conjunto de elementos, argumentos, y que no sea contradictorio, que en una parte le exigimos y en otra cosa relajamos. Ana María. Sí, por su intermedio, señor presidente, señalar que parte de esta discusión se dio con ocasión de la reforma constitucional en su momento, donde también se establecieron dichos requisitos relativos a la experiencia del fiscal jefe supraterritorial, y ahí lo que manifestó el fiscal nacional era, por lo menos desde la visión institucional, la importancia de contar con un amplio abanico de candidatos para efectos de poder elegir el perfil más idóneo en base a ello. Y en eso tenemos fiscales, excelentes fiscales adjuntos, y algunos cuentan efectivamente con un grado académico, otros no. Entonces, la verdad es que nos quisiéramos hacer presente precisamente esa preocupación del fiscal nacional, de que esto no afecte la cantidad de buenos candidatos que podamos considerar para efectos del nombramiento. Pero del fiscal Ana María, para preguntárselo directamente, ¿usted considera que la indicación, contésteme en la línea que le voy a preguntar, limita eso? Yo creo que no es el doctor y el gran académico el que va a hacer la mejor gestión, pero también es una mixtura de atributos, de capacidades, de trayectoria y preparación. Hoy día, sobre todo, inmediatamente, Pedro, hoy día con la experiencia, lo mismo que nosotros vemos en tema ambiental, así como hace 15 años encontrar un ministro para un tribunal ambiental era difícil y se incorporó incluso a la alta dirección pública. Hoy día hay un conjunto de por lo menos 100, 200, 100 gente que tiene experiencia académica, litigante. Entonces, yo creo que también hoy día en el ecosistema de persecución penal hay mucha gente que estuvo en la Defensoría, estuvo en distintas instancias o desde los comienzos en el Ministerio Público. Entonces, ¿hasta dónde es lo que en la realidad ustedes ven? Por su intermedio, señor presidente, claro, no tenemos un catastro que yo pueda traer en este momento, digamos, de cuáles son los niveles de estudios particulares. Por cierto, tienen todos licenciatura y el grado académico de abogado, pero luego también reconociendo la carrera ordinaria de un fiscal adjunto. La carrera ordinaria empieza como abogado asistente, prosiguen como fiscal adjunto en los distintos grados, y en general tienen una carrera que en los primeros años es bastante dura, que tienen que hacer turnos, que tienen que concurrir al sitio de suceso, que tienen, digamos, constantes audiencias, y eso hace... Sí, entonces, yo le podría asegurar que todos cuentan con un grado académico precisamente en esa línea,
Y tenemos algunos perfiles que efectivamente cuentan con un grado académico de magíster, pero otros que por distintas razones de carga laboral, situaciones familiares, no lo han logrado tener. Y insisto, nuestra única preocupación es que esto no vaya a limitar los buenos candidatos que puedan tener, sin perjuicio de que creemos que contar con una especialización es importante. Nosotros mismos contamos con las especializaciones porque creemos que efectivamente es algo relevante en la carrera, pero considerando el ordinario de la carrera del fiscal adjunto puede afectar los buenos candidatos para efectos de ser nombrado fiscal jefe. Vale, gracias. Pedro y Claudia. Presidente, yo entiendo el punto, claro, probablemente puede ser muy extremo el magíster y el doctorado. Dicho eso, creo que sí, la forma que tiene la redacción de la letra D no puede quedar tal como está, porque esto puede ser motivo de conflictos bastante importantes, porque ¿qué se entiende por estudios de especialización? Los estudios personales que yo puedo hacer, que todos los días en la noche leo un libro de Derecho Penal y nadie lo certificó, o que fui a la Universidad XX que imparte un curso de Derecho Penal que nadie conoce. ¿Por qué digo esto? Por cuestiones que pueden ser bien absurdas, porque si ese fiscal no cumple el requisito, al ser esto derecho público, se puede pedir la destitución del fiscal. Y yo creo que no puede faltar el abogado defensor que perfectamente pueda cuestionar si el fiscal supraterritorial que dirigió una investigación cumple o no los requisitos para estar en ese cargo, con toda la nulidad que eso puede traer aparejado. Entonces, claro, probablemente magíster y doctorado es mucho, pero sí definir qué se entiende por estudio de especialización. Sí, por eso. Pero igual porque ese fiscal jefe acuerde que puede dar instrucciones. Entonces puede incidir efectivamente que algún abogado le pueda cuestionar que ese fiscal no tiene los requisitos para ser fiscal supraterritorial, con todo lo que se implica. Sí, dos cosas, presidente. Lo primero, para despejar la indicación 53, es que, mire, solo para que quede en la historia de la ley, yo no estoy enamorada de la indicación, así que no tengo ningún problema en retirarla. Puesto que lo que pasa es que nos pareció en una primera mirada, pero yo la leo y la contraleo y efectivamente por lo mismo creo que no tengo problema en retirarla, es que no se entendiera que la segunda parte del punto seguido en adelante pudiera ser experiencia en litigación en otra cosa que no fuera lo penal. Era nada más que para eso, así que solo para la historia de la ley, que si se lee redondito, estamos ahí, retiramos y no evitamos una votación. Exacto. Y dos, en relación a la indicación 52... Claudia, lo damos por retirada. Sí, retirada, por favor. La referencia de cuál Exacto. fue lo que motivó. Exacto. Y dos, en relación a la indicación 52 del senador Araya, yo creo que efectivamente, yo siento que en estos ámbitos, para todas las instituciones, pero me imagino que muy especialmente para esto también, siempre hay que tener un buen mix, una buena combinación entre la experiencia in situ, en materia de los trabajos, versus también las especializaciones, las preparaciones previas. Y tengo la sensación que de repente más que colocar el ámbito en la exigencia de un grado académico específico, porque también hay ejemplos de grados académicos y de gente que tiene muchos cartones y que tampoco tiene un día de experiencia laboral de calle, digamos. Entonces, para decirlo bien en buen chileno. Entonces, de repente a lo mejor, si es que se mantuviera algo, es como... Yo pondría el acento en instituciones reconocidas más que en el grado académico o en instituciones que se no sé si... Claro, por eso, o sea, en instituciones que le hagan sentido a la institución de que va a ser un aporte. Pero yo incluso no sé si eso también se pondera con la propia letra B, que me parece importante, digamos, que es fundamental, que es tener 10 años de título de abogado. O sea, si tú no... Por eso digo, porque si no es como... Lo digo a propósito que hay varios grados académicos que se obtienen, no sé si en Derecho, pero por lo menos en otras especialidades, con la de pregrado se saca la de magíster y con la de magíster vais sacando la de doctorado y así varios vaya cortando, entonces todavía no entráis a trabajar y ya tenéis tres grados, eso es lo que quiero decir. No estoy diciendo que sea en este caso, pero por la preocupación, a mí me parece muy importante, por lo tanto, desde ese punto de vista, la letra B también, ¿no? Y creo que ahí se hace una compensación. Eso, nada más. Solo lo que quiero sugerir, que a mí me surgen algunas dudas, creo que el literal de la indicación 52, Pedro hace un desarrollo demasiado extensivo. Yo hago, por ejemplo, la pregunta a propósito que ahora que vamos a autorizar a la Academia Judicial. Si tú haces un curso en la Academia Judicial,
en que hay módulos, por ejemplo, y módulos de penal. Eso debiera ser un elemento reconocido. Eso no es un grado académico, no tiene ninguna cosa, pero claramente es un intensivo en materia, no conozco los cursos, pero deben haber algunos cursos que deben ser intensivos en la academia judicial, que tú eres fiscal, te fuiste para allá, lo hiciste, eso te consta en el currículum y es de una especialización que debiera reconocerse. Entonces, creo que un poquito genérico cuando y pudiéramos objetarlo cuando dice contar con estudios de especialización en asuntos penales, el todo y la nada. Yo creo que la indicación la indicación de Pedro excede un poco porque tiene un conjunto de requisitos que un poco el sentido de realidad a veces nos puede dejar. Yo solo lo que digo es si pudiéramos, Pedro, en tu indicación acotarle y más bien ponernos de acuerdo de agregarle una frase final a la de contar con estudios de especialización en asuntos penales o reconocidos por debidamente reconocidos, que tú tengas una digamos, creo que ahí hay un borde y una especialización. Luz, perdona. Presidente, no es por sumarle pelo a la sopa. Pero solo quiero decir, y no voy a emitir comentarios al respecto, pero que tanto el ex fiscal Chaguán como el ex fiscal Abbott no tenían ninguna especialización en materia penal. El fiscal Valencia tiene un magisterio en litigación oral. No tenía título, no sé si en materia litigación oral en general o en lo penal. Entonces, ojo con limitar el acceso de buenos profesionales. Quiero señalar además, presidente, algo dijo usted, en las universidades en regiones. Hay mucha gente que quiere estudiar, no lo puede hacer por recursos. ¿Qué han hecho algunas universidades? Dictan cursos por módulos. Y entonces las personas pueden tener hasta 5 o 6 años para, de acuerdo a su capacidad económica, porque convengamos que todo esto es muy caro, van tomando un módulo cada año, pero no tienen que pagar al primer vez el máster completamente. Y al término de tú haber hecho los 6, los 8 módulos, no sé cuánto, pides a la universidad que te convalide y te dan el magíster. Pero eso tampoco cabe dentro de esto, porque lo que va a tener es ese módulo, que por un resquicio, en el buen sentido de la palabra en este caso, la universidad busca ayudar a los profesionales de la región. Una región que necesita cada día más buenos profesionales, lo hace. Entonces, a mí de verdad me preocupa que esta exigencia va a limitar el abanico de profesionales que tenga el fiscal nacional para elegir a su jefe de la supraterritorial. Yo, creo que hay que ponerle los menores requisitos posibles. Si no, no deja de ser un funcionario de confianza. Recuerden que el fiscal supraterritorial es un funcionario de confianza del fiscal nacional, lo que significa que si se equivocó, lo puede sacar inmediatamente. Entonces, aquí nosotros hemos hecho en fortalecimiento y en esto, ¿no es cierto?, distintas medidas para que el fiscal tenga un plan de acción, que ese sea conocido, que venga a rendir cuenta a las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, de la gestión del Ministerio Público en general, también de la Supra. Le estamos entregando esa responsabilidad que hoy día no tiene porque no tiene muchas facultades, ¿no es cierto? Y cada fiscal regional puede hacer lo que quiere. Entonces, si le entregamos esto, si lo establecemos de funcionario de confianza, bueno, confiemos en la decisión del fiscal nacional, que por lo demás elegimos nosotros en el Senado. Yo creo que la discusión está dada. Yo lo que voy a hacer es poner en votación la indicación. Pedro. Yo vuelvo sobre el punto, no me caso con la idea que tenga que ser la que yo propuse, pero lo que sí yo creo es que debe tener un contorno que se entiende por estudio especializado. ¿Y qué sugieres, Pedro, para...? O sea, una alternativa es que sea a través de cursos impartidos por instituciones, academias, universidades reconocidas por el Estado, y no sé ahí si entran las extranjeras, no sé cómo será ahí el tema de la extranjera. La extranjera puede ser positiva, ahí desconozco cuál es el proceso. Sí, claro. Pero ¿qué pasa con los extranjeros? Sí. Sí, solamente lo que estaba conversando era eliminar lo que dice sean conducentes a un grado académico y quedaría
Se entenderá por estudio especializado aquellos realizados en universidades, academias o estudios, academias o institutos reconocidos en Chile. Y queda en el fondo los reconocidos. Claro. Claro, hay que reconocer. Claro. Pero no está, perdón, es que aquí no está quedando claro, sino lo que está, el requisito es de que sea reconocida la institución que imparte el curso. Protocolizado, claro. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero este es solo el fiscal supremo territorial. No, la partida, además la partida es que iría súper rápido. Hasta recién el presidente lo ofrece acá por internet. No, presidente, no, yo solo creo que, o sea, yo entiendo, por eso es que me estoy argumenté tratando de ir por una línea del medio, porque creo que efectivamente, a ver, yo creo que a diferencia del argumento último que presentó la senadora Ensperger, no es lo mismo estos grados de especialización y exigir grados académicos, etcétera, a quien conduce el total de la institución, como es el fiscal o una futura fiscala nacional, que es la supraterritorial, que tiene un grado de especialidad específico, porque el fiscal nacional tiene que dirigir el Ministerio Público completo, tiene que tener también otras habilidades, no solo la experiencia en persecución, en investigación, etcétera. Entonces, son muchos ámbitos, no son solo el tema del crimen organizado, no es solo la alta complejidad. En cambio, en este caso sí. Por eso es que creo compartir, digamos, un poco de lo que está planteando el senador Araya, pero no compartir el tema de que sea estricto en términos de un grado, porque efectivamente la comprobación, o sea, el grado no necesariamente es mayor experiencia de lo que queremos fortalecer. Entonces, eso es lo único que quiero decir. Ya, presidente, yo tengo una duda con el término reconocido en Chile. Reconocido Chile en la ley son los chilenos, las universidades, institutos. En la universidad, la Universidad de Harvard no tiene el concepto legal reconocido en Chile. Su magíster vale, pero si uno va al Ministerio de Educación le dice, deme un listado de los institutos, universidades reconocidos en Chile, son puros chilenos. Platense de Madrid y la de Navarra. No, por eso ya es claro, y con un país terminaste un convenio, no lo tienes, no. Exacto, entonces es un mar sin orilla. Oiga, estimado, estamos en la orden del día. Yo creo que no hemos puesto una Sí. Presidente, por su intermedio, le podemos hacer una petición al Ejecutivo. ¿Sería posible que el subsecretario del Ministerio de Justicia pudieran ver este tema, qué es lo que pasa con la universidad extranjera y que ellos nos traigan una propuesta? Porque entender que en el fondo esto tiene que tener un contorno, no puede ser un mar sin orilla. Y también, si me permite, subsecretario, que nos ayude. Claro. Lo importante es que sean verificables, que sea sean verificables. Sí, subsecretario, si me permite, a nuestros asesores, tal vez una consulta a Contraloría, si ustedes como tenemos tiempo, porque la Contraloría, o en una, digamos, informal, no, le estoy complicando. Ya. O en educación, digamos, le doy el criterio, usted sabrá, creo que entendemos dónde nos situamos y tampoco aquí no es el rector de una universidad con un título que tiene que estar acreditado, pero yo creo que lo que sí estamos todos de acuerdo es que esos estudios de especialización en asuntos penales sean del más alto nivel y sean de lo que sea, pero verificable. Y tú no puedas decirme, tengo experiencia porque leo en las noches o porque me he formado, que también es una forma de especialización. Hay gente que es autodidacta y son brillantes penalistas autodidactas y otros que estudiaron. O a veces pueden haber incluso institutos de derecho penal. Hay un instituto que no sé cuál es la naturaleza jurídica de ese instituto, que perfectamente podría no ser reconocido, pero hacerte una gran formación. Lo dejo a su criterio, subsecretario, Contraloría, Educación, la experiencia. ¿Le parece? Hemos estado con una nutrida discusión hoy día, no hemos avanzado tanto, pero hemos salido fortalecidos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.